Herodes Agripa I era nieto de Herodes el Grande. Creció en Roma, donde los futuros emperadores romanos Cayo, Calígula y Claudio fueron sus compañeros de juego en la infancia. Herodes obtuvo el dominio de varios territorios de Judea, ejecutó a Santiago y mandó encarcelar a Pedro. La Biblia dice que a causa de esta evidencia de orgullo impío, un ángel del Señor lo abatió inmediatamente y murió de una manera espantosa. Hoy estamos en nuestro día 141 de nuestro plan de estudio, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, en este día, Padre. Te pedimos que nos ayudes en esta lectura. Ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar diariamente en tu palabra y ayúdanos a transformar nuestras vidas a tu obediencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Hechos 12. Martirio del apóstol Jacobo y el encarcelamiento de Pedro. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo. Y el ángel añadió, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo Pedro lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. ¿Estás loca?, le dijeron ellos, pero ella insistía en que así era, y ellos decían, es su ángel. Pero Pedro continuaba llamando y cuando ellos abrieron lo vieron y se asombraron. Y haciéndole señal con la mano que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue otro al lugar. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí por un tiempo. Muerte de Herodes. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles, y la gente gritaba, voz de un Dios y no de hombre es esta. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos, para reflexionar. Cuando Dios gobierna sobre la persecución. La iglesia
entra aquí en una etapa histórica. Ya no se trata solo de oposición religiosa, sino de persecución patrocinada por el poder político. Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, gobernaba con el objetivo de agradar a los judíos y consolidar su poder. En este contexto, la persecución se intensificó de manera deliberada y estratégica. La persecución arrecia al punto de dar muerte a Jacobo, el hermano de Juan. Este Jacobo no es el autor de la epístola, sino uno de los 12 apóstoles, parte del círculo cercano de Jesús. Con su muerte, por primera vez, un apóstol es ejecutado, marcando un giro solemne en la historia de la iglesia. En su intento de continuar agradando a los judíos, Herodes encarcela a Pedro y redobla la custodia. La intención era clara: ejecutar a Pedro públicamente después de la Pascua, usando su muerte como mensaje político y religioso. En su soberanía y sabiduría, Dios permitió la muerte de Jacobo, pero libró a Pedro. Aquí se ve un ejemplo claro de cómo funciona la soberanía de Dios. El mismo Dios que pudo librar a Jacobo eligió no hacerlo, y el mismo Dios que permitió su muerte decidió intervenir milagrosamente para salvar a Pedro. La escritura no nos da explicaciones detalladas, pero sí nos revela una verdad innegociable: Dios sigue siendo soberano en ambos escenarios. Mientras Pedro permanecía encadenado y custodiado por soldados, la iglesia hacía algo fundamental: oraba. Él mandó un ángel para liberarlo en respuesta a las oraciones fervientes del pueblo. Nadie puede contra Dios. Lejos de obstaculizar la propagación del Evangelio, todos estos acontecimientos contribuyeron a acelerarlo. La palabra del Señor continuaba creciendo y multiplicándose. Este capítulo nos recuerda que Dios no siempre libra a sus siervos de la muerte, pero nunca pierde el control de la historia. La muerte de Jacobo no significó derrota, y la liberación de Pedro no fue un fin en sí misma, sino un medio para que la palabra siguiera avanzando. El relato da un giro contundente. Muchos adoraban a Herodes y al verlo sentado allí en su trono con sus ropas reales gritaban: voz de Dios y no de hombres es esta. Herodes aceptó esa adoración sin corregirla. En contraste con Pedro, que rechazó ser adorado, Herodes se apropió de la gloria que solo le pertenece a Dios. Pero Dios es un Dios celoso y él no comparte su gloria con nadie. Un ángel del Señor lo hirió y murió comido por gusanos. Lucas deja el contraste deliberadamente claro. Jacobo muere fielmente, Pedro es librado soberanamente y Herodes muere humillado. Siempre debemos tener claro quiénes somos nosotros y quién es Dios. Somos muy tentados a hacer ídolos de hombres y por tanto el deber de todos los que están en posición de influencia es apuntar al único que merece toda gloria. Nuestra naturaleza humana necesita y a veces requiere y hasta exige la honra y la reverencia, pero la llenura del Espíritu Santo y la gracia de Dios nos ayuda a atribuir fielmente a Dios todo honor y gloria. Ayer leímos que cuando Pedro llegó donde Cornelio, éste salió a recibirlo y se postró a sus pies y lo adoró. La respuesta de Pedro es digna de imitar: ponte de pie, yo también soy hombre. Ningún hombre o mujer debe cultivar, necesitar o exigir, ni siquiera sutilmente, la aprobación o adoración de los demás. Más bien, debe resistir esa tentación y rechazarla y apuntar a Jesucristo. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Salmo 115:1. Para meditar. ¿Eres tentado a poner tus ojos en el hombre o a buscar tu propia gloria? ¿Cómo te exhorta la lectura de hoy? ¿Estás en una situación desesperada? Clama a Él fervientemente y desesperadamente. Él escucha nuestras oraciones. Recuerda, nada obstaculiza sus propósitos ni sus planes. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios desde su templo. Oyó mi voz y mi clamor delante de Él llegó a sus oídos. Extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Salmo 18:6 y 16:17.
Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 141. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.